Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los dramas turcos en Netflix. Sí, esos dramas que te hacen llorar a mares, suspirar profundamente y, inevitablemente, te roban el corazón. Si eres como yo un adicto a las buenas historias, a los personajes complejos y a las culturas exóticas, entonces has llegado al lugar correcto. Vamos a explorar algunas de las joyas ocultas que Netflix tiene para ofrecer en cuanto a dramas turcos. Prepárense para conocer historias de amor apasionadas, intrigas familiares que te dejarán sin aliento y paisajes impresionantes que te transportarán a otro mundo. Pero antes de que empecemos, me haría muy feliz que te suscribieras a mi canal. Aquí encontrarás contenido similar cada semana, desde recomendaciones de películas y series hasta análisis profundos de personajes y tramas. Así que si te gusta lo que ves, no olvides presionar el botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, empecemos con este recorrido por los dramas turcos que te harán sentir todas las emociones. Vamos a empezar con un drama que estoy segura te va a tocar el corazón, Amor 101. Sí, el título puede sonar un poco cliché, pero no te dejes engañar. Esta serie es mucho más que una simple historia de amor adolescente. Se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que amenazan con ser expulsados de su escuela. Su única esperanza es su amada profesora, Burcu, que está a punto de ser transferida. Para evitar que se vaya, los estudiantes deciden unir fuerzas y hacer que se enamore de un profesor soltero. Lo que comienza como un plan egoísta se convierte en un viaje de autodescubrimiento, amistad y, por supuesto, amor. Amor 101 explora temas importantes como la lealtad, la identidad y el poder transformador de las relaciones. Además, la serie tiene un elemento nostálgico muy fuerte, ya que alterna entre el presente y el pasado, mostrándonos a los personajes principales en su vida adulta, reflexionando sobre su juventud. Las actuaciones son impecables y la banda sonora te sumerge por completo en la atmósfera de la serie. Si buscas una historia conmovedora y llena de esperanza, Amor 101 es una excelente opción. Prepárate para reír, llorar y reflexionar sobre el poder de la amistad y el amor. Para profundizar un poco más en Amor 101, vale la pena destacar la forma en que aborda los problemas de la adolescencia. No se limita a mostrar romances idealizados, sino que se adentra en las inseguridades, las presiones sociales y las dificultades que enfrentan los jóvenes al intentar descubrir quiénes son. Los personajes son imperfectos y cometen errores, lo que los hace aún más cercanos y reales. La serie también explora la importancia de la figura del profesor como mentor y guía en la vida de los estudiantes. Burcu no solo se preocupa por su rendimiento académico, sino que también los apoya en sus problemas personales y los ayuda a encontrar su camino. La dinámica entre Burcu y los estudiantes es uno de los puntos fuertes de la serie y transmite un mensaje muy positivo sobre el poder de la educación y el acompañamiento en la formación de los jóvenes. La alternancia entre el pasado y el presente permite al espectador comprender cómo las experiencias vividas en la adolescencia marcaron el futuro de los personajes y cómo la amistad y el amor pueden ser fuerzas transformadoras en la vida de las personas. La serie también ofrece una mirada nostálgica a la década de 1990 en Turquía, con referencias a la música, la moda y la cultura de la época. En definitiva, Amor 101 es una serie que te invita a reflexionar sobre tu propia juventud y sobre la importancia de las relaciones en la construcción de tu identidad. Ahora, vamos a subir un poco la intensidad con Atiye. Esta serie es un thriller psicológico con toques de fantasía que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio. La historia sigue a Atiye, una joven pintora en Estambul que lleva una vida aparentemente normal. Pero todo cambia cuando descubre que sus pinturas están conectadas a un antiguo sitio arqueológico en Anatolia. A medida que Atiye profundiza en el misterio, se da cuenta de que tiene una conexión especial con este sitio y que está destinada a algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Atiye es una serie visualmente impresionante con paisajes increíbles y una cinematografía cuidada al detalle. La trama es compleja y llena de giros inesperados, lo que la convierte en una experiencia muy adictiva. Si te gustan las historias que te hacen pensar y que te desafían a cuestionar la realidad, Atiye es definitivamente para ti. Además, la actriz principal Beren Saat ofrece una actuación magnífica, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje de manera muy convincente.
La serie Atelier destaca por su ambientación mística y su exploración de temas como la reencarnación, el destino y la conexión entre el pasado y el presente. El sitio arqueológico de Göbekli Tepe en Anatolia juega un papel fundamental en la trama, ya que se considera uno de los templos más antiguos del mundo y está rodeado de misterio y leyendas. La serie utiliza este lugar como un portal hacia otra dimensión, donde Atille debe enfrentarse a sus propios miedos y descubrir su verdadera identidad. La trama se va volviendo cada vez más compleja a medida que Atille se adentra en el misterio, y el espectador se ve obligado a cuestionar la realidad y a reflexionar sobre la existencia de fuerzas invisibles que influyen en nuestras vidas. La serie también aborda temas como la importancia de la naturaleza, la necesidad de reconectar con nuestras raíces y la búsqueda de un significado en la vida. La actuación de Beren Saat es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que logra transmitir la complejidad de su personaje y la evolución que experimenta a lo largo de la historia. Atille es una serie que te atrapa desde el primer momento y te invita a sumergirte en un mundo lleno de misterio, fantasía y reflexión. Es una propuesta original y arriesgada que combina elementos del thriller psicológico con toques de ciencia ficción y mitología, creando una experiencia única e inolvidable. Sigamos explorando este universo con El Protector. Esta serie de acción y fantasía es una de las producciones turcas más ambiciosas de Netflix. La historia se centra en Hakan, un joven vendedor callejero que descubre que es el último protector de Estambul, encargado de proteger la ciudad de las fuerzas oscuras. Hakan no es un héroe tradicional. Es un joven, que se ve obligado a asumir una responsabilidad que nunca buscó. A medida que aprende a usar sus poderes y a luchar contra el mal, Hakan se transforma en un verdadero protector, dispuesto a sacrificarlo todo por su ciudad. El Protector es una serie llena de acción, efectos especiales impresionantes y una trama intrigante que te enganchará desde el principio. Además, la serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la lucha entre el bien y el mal. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque turco, El Protector es una excelente opción. Prepárate para vibrar con las escenas de acción y para emocionarte con el viaje de Hakan. El Protector destaca por su ambientación en Estambul, una ciudad con una rica historia y una cultura vibrante. La serie utiliza los lugares emblemáticos de la ciudad como telón de fondo para las escenas de acción y para crear una atmósfera misteriosa y fascinante. La trama se centra en la lucha entre el bien y el mal, pero también explora temas como la corrupción, la ambición y la búsqueda del poder. Hakan, el protagonista, es un personaje imperfecto y relatable, que se ve obligado a enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades para convertirse en el protector que Estambul necesita. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes y bien desarrollados, que aportan diferentes perspectivas y matices a la historia. Los efectos especiales son impresionantes y las escenas de acción están muy bien coreografiadas, lo que convierte a El Protector en una serie muy entretenida y visualmente atractiva. La serie también explora la mitología turca y las leyendas otomanas, añadiendo un toque de originalidad y autenticidad a la trama. El Protector es una serie que combina acción, fantasía y drama de una manera muy efectiva, creando una experiencia emocionante y adictiva. Es una propuesta interesante para aquellos que buscan historias de superhéroes con un toque diferente y una ambientación exótica. Ahora, para los amantes de los dramas románticos clásicos, tengo una recomendación imperdible: Habitación 309. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La historia gira en torno a Lale y Onur, dos personas que se encuentran por casualidad en una habitación de hotel, la número 309, y terminan pasando la noche juntos. Lo que comienza como un error se convierte en un enredo de proporciones épicas cuando Lale descubre que está embarazada. Ambos deciden casarse para complacer a sus familias, pero pronto se dan cuenta de que hay algo más entre ellos. Habitación 309 es una serie perfecta para desconectar y relajarse. Las actuaciones son encantadoras, la trama es predecible pero entretenida y la química entre los protagonistas es innegable. Si buscas una comedia romántica que te haga sonreír y creer en el amor verdadero, Habitación 309 es una excelente opción. Prepárate para reírte con las ocurrencias de los personajes y para emocionarte con su historia de amor. Habitación 309 es una serie que se centra en el humor y el romance, ofreciendo una historia ligera y entretenida que te hará pasar un buen rato. La serie destaca por la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Furkan Palal, quienes logran transmitir la tensión y la atracción que existe entre sus personajes.
La trama se centra en los clichés de las comedias románticas, pero lo hace de una manera divertida y original, utilizando situaciones cómicas y diálogos ingeniosos. La serie también aborda temas como la importancia de la familia, las presiones sociales y la búsqueda del amor verdadero. Los personajes secundarios son entrañables y aportan un toque de humor y calidez a la historia. Habitación 309 es una serie perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor sencilla y divertida. Es una propuesta ideal para aquellos que buscan una comedia romántica sin complicaciones y que te haga creer en el poder del amor. La serie también destaca por su ambientación en Estambul, mostrando los lugares más emblemáticos de la ciudad y su rica cultura. Habitación 309 es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el amor verdadero. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Ethos. Esta serie es un drama psicológico profundo y provocador que explora las diferencias culturales y sociales en la Turquía moderna. La historia sigue a un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en el consultorio de una psicóloga. A través de sus sesiones de terapia, vamos conociendo sus vidas, sus luchas y sus sueños. Ethos es una serie que te hará reflexionar sobre la identidad, la religión, la clase social y la política. La trama es compleja y los personajes son muy bien desarrollados. Si buscas una serie que te desafíe a pensar y a cuestionar tus propias ideas, Ethos es definitivamente para ti. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos que ofrecen actuaciones muy convincentes. Ethos es una serie que te invita a reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca y las diferencias culturales y sociales que existen en ella. La serie aborda temas como la identidad, la religión, la clase social, la política y la salud mental, utilizando un enfoque psicológico y realista. Los personajes son complejos y bien desarrollados, y cada uno representa una perspectiva diferente sobre la vida y la sociedad. La serie destaca por su guión inteligente y su dirección cuidada, que logran crear una atmósfera íntima y reflexiva. Ethos no es una serie fácil de ver, ya que te obliga a enfrentarte a tus propios prejuicios y a cuestionar tus propias ideas. Sin embargo, es una serie muy valiosa, ya que te permite comprender mejor la complejidad de la sociedad turca y las luchas que enfrentan sus ciudadanos. La serie también destaca por su elenco de actores talentosos, que ofrecen actuaciones muy convincentes y emotivas. Ethos es una serie que te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver. Es una propuesta original y arriesgada que te invita a sumergirte en un mundo de reflexiones y emociones. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por los dramas turcos en Netflix. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que estos son solo algunos de los muchos dramas turcos que Netflix tiene para ofrecer. La plataforma sigue apostando por producciones de alta calidad provenientes de Turquía, ampliando su catálogo constantemente y ofreciendo a los espectadores una ventana a la cultura y las historias de este fascinante país. Explorar los dramas turcos es una oportunidad para descubrir nuevas narrativas, conocer personajes complejos y emocionantes, y sumergirse en mundos llenos de pasión, intriga y reflexión. No se limiten a las recomendaciones de este vídeo, anímense a explorar el catálogo de Netflix y descubrir sus propias joyas ocultas. En resumen, exploramos 5 dramas turcos fascinantes: Amor 101, una historia conmovedora sobre amistad y amor adolescente; Atille, un thriller psicológico lleno de misterio; El Protector, una serie de acción y fantasía con un héroe inesperado; Habitación 309, una comedia romántica ligera y divertida; y Ethos, un drama psicológico profundo que explora las diferencias culturales. Cada una de estas series ofrece una experiencia única y diferente, pero todas comparten la calidad y el talento que caracterizan a las producciones turcas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si tienen alguna recomendación de drama turco que les encante, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría saber qué series les gustan y cuáles me recomiendan ver. Su feedback es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que sea de su interés. Además, me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones sobre las series que recomiendo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. También les invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado y a compartirlo con sus amigos que también sean amantes de los dramas turcos. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.